Tengan todos muy buenos días, ya vamos a empezar la tarde. Eh, Hace unos momentos un hermano anunció que va a haber bautismo y de veras es una noticia excelente, qué hermoso. Y la escritura nos habla acerca de este asunto muy importante. Sin embargo, estos minutos que tenemos vamos a hablar acerca del Evangelio. Hay una historia en la Biblia que nos explica mucho en cuanto a este tema. Hechos capítulo 8 podemos leer, el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, lo que hemos meditado en estos días, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y el Evangelio, amigo visitante, amiga, significa las buenas noticias, pero que no están en este mundo, sino esas buenas noticias nació del corazón de Dios. Dios es el autor de la salvación y Dios plasmó su plan por medio de su Hijo nuestro Señor Jesús, quien vino a este mundo para rescatar lo que se había perdido. Pero hay una cosa muy importante antes de un bautismo. Y aquí hay una historia que nos va a hablar. Hechos capítulo 8, versículo 26. Pongamos atención. Hechos capítulo 8, verso 26. Dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Es interesante que en los tiempos antiguos muchos pueblos habían escuchado que en Jerusalén era el lugar de adoración, donde estaba la presencia de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino que algunas personas de otros países habían escuchado y ellos también querían ir a ver. Bueno, lo cierto que este hombre sale de ese tiempo de adoración en Jerusalén, estaba volviendo en su carro, pero estaba leyendo las escrituras. No tenía la Biblia, por cierto, tenía una copia de los pergaminos que se escribían antes, pero le tocó leer, por la voluntad de Dios, acerca de Isaías. Nuestro hermano Santos Campos nos puso aquí un ejemplo, ¿no? Acerca de la Biblia. Era considerado un profeta mayor. Bueno, versículo 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Es interesante cómo Dios está obrando. Dios llama a Felipe. Dios le dice, acércate, porque Dios busca al hombre, a la mujer, que aún no le conoce. Dios ama a la humanidad. Dios no la hizo para su destrucción. Dios la hizo como parte de una herencia para su amado Hijo, el Señor Jesús. Ya leeremos un versículo al respecto, pero aquí el Espíritu Santo le dice, Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y Felipe, obediente, oyó que este hombre leía al profeta Isaías y dijo, dime, ¿entiendes lo que estás leyendo? Oh, qué interesante. Muestra interés, Felipe, por aquella persona. Y el eunuco respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese donde estaba él y se sentara junto a él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja
a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe empieza a hablarle y a decirle: este cordero que ustedes vieron que se sacrifica en el templo, o tenían conocimiento de esto, Dios estaba anticipando que iba a enviar a su amado Hijo como el Cordero de Dios, y que Él iba a ser el único capaz de solucionar el asunto tan terrible que se llama el pecado, que condena a la humanidad rumbo a su perdición. Cuando Dios hizo la tierra, la hizo para su Hijo Jesucristo, porque por Él y de Él y para Él son todas las cosas, dice la Escritura. Cuando Dios hizo la tierra, la hizo tan perfecta, y luego de ordenar todo, puso al final al hombre y a la mujer en un huerto llamado el huerto del Edén. En ese momento no había pecado sobre la tierra. Un hombre perfecto sobre la tierra que caminaba con Dios. No había pecado. Un escenario, vamos a decirlo así, tan puro. Y Dios va a probar a este hombre su obediencia. Dios puso en el hombre la voluntad, ¿no es cierto? Pero notemos algo interesante. En la creación, amigos, amigas, Adán y Eva disfrutaban de libre albedrío, porque no había pecado. Ellos podían decidir. Sin embargo, como sabemos la historia, hay alguien que quiere destruir todo lo bueno que ha hecho Dios. El adversario, conocido como Satanás, el engañador. Él, a través de una serpiente, según las Escrituras, va a hacer caer a la raza humana con sus mentiras, presentando algo agradable a los ojos para que no recuerden ni venga a su conocimiento el mandato de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo fruto del árbol comeréis, pero de este, que es de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no. Solamente era uno de los miles de árboles o millones que pudieran haber. Pero el hombre y la mujer, dice la Escritura, desobedecieron a Dios, siendo tentados por el enemigo, haciéndoles creer que si comían de ese fruto prohibido, serían igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Engañándoles, haciéndoles creer que ellos pueden lograr hacer dioses. Era una mentira. Solo hay un Dios. El hombre es creación de Dios. Hace unos momentos escuchamos acerca de comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué dice la Biblia? Un ídolo no es nada. Solo existe Dios. Él es el único Dios verdadero. El hombre y la mujer desobedecieron, dejándose engañar. Dios te dijo que no comas. No, sí, dice la mujer. Pero de la ciencia del bien y del mal, no. No, lo que pasa es que Dios dice que si tú
come de este fruto, ustedes se convertirán como dioses. Mentira. El hombre y la mujer desobedecieron y, por consiguiente, pecaron. Fue allí donde el pecado ingresa a esa creación que Dios la hizo perfecta. Ellos se contaminan con el pecado y echan a perder bajo maldición todo lo creado por Dios. Es el resultado, es la consecuencia del pecado. La Biblia lo dice de esta forma. Voy a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Escuchemos esto, amigo, amiga. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Solo bastó un pecado en la creación para arrastrar a toda la humanidad. Amigo, amiga, el pecado separa la criatura de Dios ante un Dios 3 veces santo. El pecado que ha contaminado no solamente la raza humana, sino que también lleva como resultado una eternidad separado de la presencia de Dios. No podemos decir de que la gente puede ser mucho más pecadora que yo. Yo no soy tan malo como ellos. No, la Biblia lo dice claramente. La palabra de Dios dice claramente que todos hemos pecado. Y este es el problema más grande que enfrenta la humanidad. El pecado. ¿Qué es pecado? Es transgredir la ley de Dios. Es lo que hizo Adán y Eva y es lo que todos, de alguna manera, también hemos sido parte de esta desobediencia, hermanos, amigos. Amigos, este es el asunto más grave que hay que enfrentar. El escenario para Adán fue limpio, un huerto de Edén. Un hombre perfecto colocado allí que desobedeció a Dios. Y por ello la raza humana. Por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia, estamos separados de la gloria de Dios. No, es que yo no soy tan malo. ¿De qué se me acusa? La Biblia lo dice. Esta es la acusación que no viene del hombre. Es lo que Dios ha hablado acerca de su criatura que ha desobedecido, que rechazó a Él y que vive según su propia voluntad. Romanos 3, versículo 10, Dios nos habla a través del apóstol Pablo y dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oh, esta es la acusación divina ante su criatura que decidió desobedecer y vivir en el pecado. Dios es santo. Dios no puede permitir un pecador en su presencia. Entonces, Dios, tú eres malo, porque ¿cómo vas a condenar a tu criatura que has hecho
Eso escuchamos mucho en el mundo, ¿no? Siempre se habla que Dios es amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y porque es amor, creó otro momento parecido al Génesis, donde estaba el huerto de Edén, donde puso a Adán y Eva en perfección, pero ellos decidieron desobedecer a Dios y pecar. Ahora hay otro escenario, pero este escenario es diferente. Escucha, eunuco, escucha, decía Felipe, este mundo ya no es el huerto de Edén, es un escenario contaminado y corrupto por causa del pecado. Y Dios ha de colocar a un hombre perfecto en un mundo contaminado. ¿Qué diferencia ante Adán y Eva? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, viene al mundo. Hombre perfecto, sin pecado, no podía pecar. El mundo lo mira a él y dice la Escritura que rechazaron a él. Aún inclusive cuando el Hijo de Dios viene al mundo para introducirse y ser parte de la historia humana, y es colocado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María, dice la Escritura que cuando estaba a punto de dar a luz, no había lugar para ellos en el albergue, en ese lugar donde se recibían a los extranjeros para darles cobijo en el mesón. Y solamente le pudieron ofrecer un establo. El Rey de Reyes viniendo a su creación. Y no hubo un lugar para el Creador. Ese niño no era cualquier niño. Era Dios que se había encarnado para cumplir una gran misión. Fue colocado en un pesebre, en un comedero de animales. Estoy seguro que muchos que tienen familia harían todo lo posible por comprar una cuna para sus hijos o darles un lugar muy bonito para el que viene, para el que ha nacido. Pero el Creador del universo es colocado en un pesebre. Este niño crece, se hace un hombre y su misión fue ir directamente, como leyó el eunuco, fue llevado al matadero. ¿Acaso el Señor, cuando vino a este mundo, no sabía que tenía que enfrentar la cruz? El Señor lo supo. Él, cuando vino al mundo, sabía que tenía que ir a la cruz. Él fue a la cruz porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Si nosotros hemos pecado, tenemos como nuestro pago la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es separación. Y es más que dejar este cuerpo mortal. Es vivir eternamente separados de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús no quería eso para nadie. Dios no quería eso para su humanidad. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su propio Hijo, a su único. Ayer escuchamos cómo en la Biblia habla acerca de Abraham, que amó tanto a su hijo, y Dios le dice, ofrécelo en sacrificio. ¡Qué dolor del padre! Pero fue obediente a Dios.
¿Alguno de nosotros seríamos capaces de entregar a muerte a nuestros hijos? Estoy seguro que no. Lo pensaríamos mucho y quizás con mucho dolor estaríamos. ¿Acaso pensamos que Dios es insensible? A veces podemos imaginar que Dios es muy fuerte y sí lo es. Pero Dios tiene un corazón también. Es decir, Dios siente. En la persona de Cristo cuando vino a este mundo, Él mostró mucha compasión. Él compartió las enseñanzas que recibió de su Padre. Y Él solía decir que Él vino al mundo para rescatar lo que se había perdido. Y tú, amigo, tú, amiga, como dice la Biblia, no lo digo yo, es Dios quien habla a través de la Biblia, delante de sus ojos. Si aún no has recibido el regalo de Dios, si aún no has creído a Dios, déjame decirte, estás en un gran problema. La Biblia claramente lo dice. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que espera al pecador, a la pecadora. Quizás no hayas cometido un crimen como tristemente otros lo han hecho. Pero basta que hayas mentido, basta que hayas hecho alguna cosa mala. Hermano, amigo, esto nos descalifica. Y más aún, debes reconocer, como dice la Biblia, que bastó la desobediencia de un hombre para que todos también seamos considerados desobedientes y perdidos si no tenemos a Cristo. Pero Felipe, hablando al eunuco, le decía: Dios en su amor envió a su amado Hijo. La palabra dice: la paga del pecado es la muerte, capítulo 6, versículo 23, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la buena noticia que viene del cielo. La buena noticia que solo pudo nacer del corazón de Dios para mostrar a la humanidad que sí hay un camino, un solo camino. El Señor Jesucristo. Ninguna religión te va a salvar. Tus buenas obras no te van a salvar. El congregarte en un salón cristiano no te va a salvar. El que decidas bautizarte sin primero haber creído a Dios no te va a salvar. Felipe estuvo hablándole al eunuco en la historia que leímos. Volvamos un momento más a Hechos. Culmina diciendo lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué hermoso! El eunuco escuchó el evangelio. El eunuco se dio cuenta que era un vil pecador, que sí, aquí había agua, pero el agua no iba a lavar mis pecados, sino la sangre del Cordero de Dios que derramó en aquella cruz del Gólgota.
esa sangre tiene poder para limpiar mis pecados y darme el perdón y la vida eterna. Amigos, amigas, ¿tú crees esto? ¿Crees que Dios te amó tanto que envió a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para ir a esa cruz, para ocupar tu lugar? Porque la Biblia lo ha dicho, la paga del pecado es muerte y si tú has pecado debes morir. Pero el Señor viene precisamente para cargar nuestros pecados, para llevarlos a la cruz, para que en vez de que tú mueras, Él pueda gustar la muerte. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere salvarte. Pero dependerá de ti si recibes el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Si tú crees que en verdad el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para ocupar tu lugar y dar su vida en aquella cruz del Calvario, entonces dice la Escritura que tú has creído a Dios como Abraham. Él pudo creer en Dios, sí. Todos creen en Dios en este mundo y hasta los demonios creen en Dios. Pero otra cosa es creer a Dios, creer el mensaje de Dios. La Biblia termina diciendo que el Señor Jesús murió en la cruz, pero al tercer día Dios le levantó de entre los muertos y Él vive. Nosotros ahora te compartimos acerca de un Cristo resucitado, victorioso, que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y vive para siempre. ¿Crees esto? ¿Lo crees en tu corazón, allí en el lugar donde estás? Si tú lo crees, la palabra de Dios te asegura, no yo, Dios que no miente, que todo aquel que cree no solo tiene el perdón de sus pecados, sino que tiene vida eterna. El eunuco se fue muy feliz porque creyó a Jesucristo y pasó por el agua del bautismo para publicar su fe delante de todos, que ya había creído en el Señor Jesús. Oh, daremos gracias entonces, hermanitos, ¿sí?